La seda del vestido se pegaba a la piel de Yolena como si pretendiera retenerla en la habitación que pocas horas antes había sido escenario de su promesa rota. La suite nupcial olía a jazmín y a champán derramado. Sobre la mesa el pastel partido parecía una acusación muda. Afuera la ciudad no había dejado de latir. Coches, voces, la lluvia apenas susurrando contra las ventanas. Dentro el silencio era una prensa que comprimía cada pensamiento. Ella se apoyó con la espalda contra el sofá, agotada, con las manos todavía temblando por la ceremonia que nunca terminó. Había imaginado ese día 1000 veces, la ceremonia en la finca Rance, la mesa iluminada con velas, el jade que su madre le había dejado reposando en su cuello como un amanecer privado. Había imaginado también a Carlos sosteniéndole la mirada, prometiendo lealtad, y sin embargo lo que recibió fue una conversación fría, un sobre con papeles que no eran solo una excusa, la orden de su familia, de la familia que la había acogido pero que no la reconocía siempre como propia, para anular la unión. «No es el momento», dijo Carlos, con la indiferencia de quien lee un contrato. Detrás, Kirita sonrió como una estatua cuyo gesto decide destinos. La rabia le subió como veneno tibio, la vergüenza como ceniza. Yolena se levantó, se quitó el vestido sin cuidado, dobló la tela y lo dejó caer sobre una butaca. El jade quedó sobre la mesa, su brillo verdoso atravesando la penumbra como un faro. Pensó en sus padres, en la manera en que su madre acariciaba el collar la noche antes del accidente, y en la costura de secretos que había tejido su familia alrededor de su adopción. Su cabeza buscó la explicación del vacío que siempre había sentido, la respuesta, o al menos un hilo. La muerte de sus padres siempre reaparecía como una sombra que Thelman Rance se empeñaba en mantener borrosa. Salió sin cerrar la puerta. La lluvia la sorprendió en la escalera, fría y honesta. El gran portón de la finca quedó atrás como una memoria que todavía olía a cloroformo. La mente le ofrecía imágenes entrecortadas de conversaciones en despachos, miradas que se desviaban cuando ella entraba. En el bar de la ciudad la música era una fricción que la ayudaba a no pensar. Pidió whisky y el vaso le pareció un conjuro. El primer trago le quemó la garganta y con la segunda copa la hostilidad se volvió risa nerviosa. Alguien se sentó junto a ella, un hombre de hombros anchos, con la piel un poco morena y una barba cuidadosa. No lo miró de inmediato, no quería que su mirada encontrara secretos en ojos ajenos. «¿Te encuentras bien?», preguntó él, su voz era baja y sin patrimonio, como si habitara un tercio de confianza. Yolena no lo pensó más que un segundo. Tendía a desconfiar, a medir cada propuesta de cercanía con una balanza que siempre inclinaba la prudencia. Aquella noche la balanza se rompió. «No», dijo, y la verdad le salió sin pulimento. «Me han dejado». Hubo una pausa en la que él no ofreció consuelo fácil, sino una presencia sólida, un pulso que la ancló fuera del vértigo. Tomaron otro trago. Habló de banalidades primero, política, la lluvia, el extraño ingreso de un semental puro que pasó esa mañana por la carretera. Después le contó que se llamaba Haron, o eso fue lo que escuchó, y ella, en un arrebato que todavía parecía ajeno cuando lo recordaba, dijo que no volvería a pie a la finca. La distancia entre promesa y traición era ahora demasiado cortante. Hicieron un pacto sin palabras, una habitación de hotel, una noche para borrar con silencio. No hubo culpa dramática, solo dos adultos que arrastraban cansancio y que decidieron cambiar su destino por unas horas. La mañana fue ruda. El lavabo primera, el hilo de luz que colaba por la cortina le devolvió su figura. La noche había pasado, pero no la sensación de haber sido usada para un remedio temporal. Cuando abrió los ojos, el cuerpo junto a ella se movió con suavidad, como si todavía habitara la habitación con la delicadeza de quien no quería despertar la tensión del mundo. Se incorporó y lo miró con más calma. Él estaba sentado en la butaca, la camisa medio arremangada, el cabello revuelto de una manera que le sentaba peligrosamente bien.
Había en su frente una marca de concentración, en la muñeca una cicatriz vieja en forma aproximada a un corazón. Yolena no esperaba nada, pero sí deseaba volver a la seguridad de su identidad, una mujer que no se disolvía en las decisiones de un hombre. Sin embargo, cuando él se levantó, su presencia cambió. La habitación pequeña contenía ahora un peso nuevo. Haron se acercó al balcón y dejó que la lluvia mojara su rostro. La puerta del armario se abrió y ella vio, en el tocador, una tarjeta negra que no había visto la noche anterior. La tarjeta llevaba un logotipo muy conocido en la ciudad, Lock Wingworld. El corazón de Yolena se hizo un nudo tan afilado que le dolió respirar. «¿Eres alguien?», dijo intentando sonar despreocupada. Haron volvió y la miró fijamente, como si pesara sus palabras. «Soy Haron Jones», respondió, «pero eso te dice poco». La voz tenía una precisión nueva, como si la piel que ahora ocupaba se ajustara de repente a un traje diferente. Yolena notó su respiración. Había en él algo que no encajaba con la discreta figura del desconocido del bar. Había, sin embargo, una honestidad en su mirada que la obligó a creerle a medias. «¿Trabajas en Lock Wingworld?», preguntó, con un metro entre la duda y la curiosidad. Haron asintió con lentitud. «Mando en Lock Wingworld», respondió, «pero no suelo hacerlo público, no cuando entro a sitios con demasiados espejos». La revelación fue un golpe que le quitó la respiración. Lock Wingworld era un nombre que sonaba en los pasillos de la élite de la ciudad como una campana de poder. Inversiones, adquisiciones, la punta de lanza en muchas de las maniobras que Thelman Rains temía. Yolena, que había vivido en la orilla del poder, sintió el mundo girar de nuevo. «¿Qué haces tú aquí?», también preguntó, porque la pregunta era la única cuerda que la mantenía aún atada a algo que se pareciera a la calma. Haron dejó un pequeño silencio antes de responder. Tenía un gesto medido, como el de quien no quiere arruinar una jugada antes de tiempo. «Estaba en la ciudad por trabajo», dijo. «Vine a ver un establo y terminé en un bar. A veces las cosas se enredan». Yolena lo observó con esa mezcla de prevención y fascinación que siempre había sentido por los hombres en quienes el misterio residía en capas. Había algo en él, sin embargo, que le inspiró otra cosa, la certidumbre de que no era casual. Pensó en la cicatriz de su muñeca, una marca en forma de corazón, parecida a la que su madre guardaba en una vieja foto de familia. Pensó en el jade que había quedado sobre la mesa de la suite, y en cuántas cosas de su vida regresaban como si fuesen piezas de un rompecabezas que se negaba a completarse. El teléfono vibró sobre la mesa, y la pantalla mostró el nombre de Carlos. Yolena dejó que sonara hasta que se cortó. Había otras llamadas, Kirita, Thelman, mensajes llenos de frases medidas. No contestó. Se puso el jade en el cuello como si fuera una armadura, y notó el frío del metal contra la piel. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al fin. Haron la miró con gravedad. La distancia entre ambos seguía siendo un mapa no trazado. «Nada en principio», dijo, «pero su nombre circula en muchas oficinas. Rance Group, Lock Wingworld, la verdad es que hay gente que no se conoce, pero que se llama por las mismas razones. Si quieres, puedo quedarme unos días, no como invasor, sino como algo que se aproxima, un camino para ver qué hay debajo de todo esto». Ella recordó la noche de su infancia en la que por primera vez alguien la llamó Yolena con cariño, y no con medida. Se sorprendió a sí misma aceptando. Había algo en Haron que no pedía ser salvado, parecía más bien ofrecer la posibilidad de no hacerlo sola. Días después, cuando Haron ya había dejado su estancia informada y sus movimientos discretos, la vida retomó su ritmo de traición constante. Thelman apareció en el banquete que la ciudad preparaba como si nada hubiera pasado. Su figura, pulcra y afilada, mantenía la noble arrogancia de quien sabe que un apellido puede anular la verdad. Kirita, con vestidos de seda, seguía poniendo cuentas y sonrisas en su lugar. Carlos se disculpó con frases formales en la prensa, mientras su actitud privada seguía siendo la de un hombre que calcula la mejor oferta. Yolena había vuelto a su rutina de apariencias y planificaciones secretas. Comenzó a hurgar en archivos antiguos que nadie pensó que revisaría. Cartas, fotografías, libros de cuentas. Habló con Molina y Hannah, dos empleadas antiguas de la familia Rance que habían permanecido en el margen de los grandes retratos. Ellas le contaron cosas en voz baja. Anocheceres en que Thelman discutía con su padre, cheques que se desvanecían,
Un viaje que nunca se explicó, del que su madre regresó con el jade más apagado. Ambas la miraban con pena y con el respeto que se le ofrece a quien se atreve a preguntar donde todos callan. Fue Hannah quien la despertó a medianoche con una frase que le golpeó la frente como una campana. «Hay una cinta, Yolena. Antes de quemar el estudio, tu padre dejó algo guardado». Yolena, con la respiración acelerada, supo que el camino se había iluminado por un instante. La cinta, la palabra resonó con la carga de un universo olvidado. Videotape, un objeto que había permanecido en desuso en una era de tarjetas y nubes, pero que guardaba la verdad en su espina dorsal magnética. Thälmann sabía de cintas, pensó Yolena, porque las cosas que se eliminan se esconden en lugares que solo el orgullo del tiempo recuerda. Haron, cuando se lo contó, no pestañeó. Había en sus ojos una chispa que le prometía cuidado. Propuso lo que parecía una locura: infiltrarse en el estudio antiguo, que Thälmann había cerrado hacía años y que ahora servía como almacén para objetos de la familia. Los dos planearon con cuidado: horarios, rutas, la lista de guardas. Kasim y Wendy, que ya habían hecho algún favor discreto a Yolena, se unieron a la operación. Kasim con sus manos ágiles y Wendy con su sonrisa que se volvía máscara cuando era necesario. La noche de la entrada al estudio fue negra como tinta, y la lluvia volvió a ser un velo que lo escondía todo. El olor a humedad se mezcló con el polvo y con el eco de sus pasos. Yolena sintió la adrenalina como una música en el pecho. Cada estantería, cada caja abierta era un fragmento de la vida de sus padres. Había fotografías en blanco y negro, facturas con fechas extrañas, y en el rincón más hondo, una caja de madera. Dentro, envuelta en papel marrón, había una cinta con etiqueta manuscrita: «No abrir hasta que sepas quién es Thälmann». Su mano tembló al tomarla. «¿La tienes?», susurró Kasim, como si la tinta de las palabras pudiera romper la noche. Yolena asintió. La cinta parecía más pesada de lo que debía. En su pecho la vieja herida volvió a doler, la promesa rota de su infancia, la urgencia de un nombre que debía ser salvado. Haron guardó la cinta en su chaqueta con una caricia que fue a la vez protectora y posesiva. Cuando regresaron, el plan parecía perfecto. Haron conectó la cinta en un viejo reproductor que un coleccionista de antigüedades le había prestado. La imagen emergió en la pantalla con la lentitud de un fósforo encendido. El despacho de su padre, la luz entrando por la ventana, una conversación en voz baja. Yolena se inclinó hacia adelante. La figura que apareció en la pantalla era su padre, más joven, y alguien más, la silueta de un hombre con la nuca ancha que recordó a Thälmann. La conversación era tensa, con nombres dados a medias, amenazas apenas susurradas. La cinta mostraba algo más. Una fotografía de la misma marca en forma de corazón que Yolena llevaba en la muñeca, solo que en aquella película la marca estaba en la mano de la persona que hablaba con su padre. «Detente», murmuró Molina, y la cinta continuó. Hablaban de algo que se llamaba la transferencia. Hablaban de un lugar, de un caballo que debía llevar una carta. Hablaban de fuego. El silencio que siguió fue un animal que nadie quería acariciar. Había en la cinta una pieza que no encajaba, la palabra incendio y la referencia a una caja con documentos que no debía cruzar. Yolena sintió que la verdad comenzaba a desenrollarse, pero algo en la imagen la interrumpió. La cámara se alejó y captó, reflejada en el fondo, una figura que Yolena reconoció de inmediato: Thälmann. Pero su expresión no era la de un conspirador cualquiera, era la de alguien que se sabe descubierto y, sin embargo, se permite reír. «¿Quieres que lo llevemos a la policía?», preguntó Kasim. La voz le sonó lejana. Haron la miró con decisión. Sus dedos se cerraron en torno a la chaqueta como si la cuerda de la corbata del destino estuviera en su mano. «No», dijo, «no todavía. Si lo hacemos ahora, Thälmann preparará el escenario. Necesitamos algo que no puedan refutar». Yolena pensó en la cruel posibilidad de que la cinta fuera una simple pieza de una maquinaria mayor. Pruebas manipuladas, testimonios comprados. Thälmann era experto en silenciar y en convertir la verdad en rumor. Era un hombre que sabía cómo usar la ciudad como teatro. La respuesta estaba, sin embargo, en su interior. No se iba a deshacer. Yolena había pasado la mayor parte de su vida siendo la pieza que los demás movían. Ahora, por primera vez, alguien le tendía la oportunidad de empujar de vuelta.
La investigación empezó en serio. Haron usó sus recursos con la economía de un general que sabe qué munición es definitiva. Wendy y Kasim se hicieron con cuentas fallidas, extractos que hablaban de transferencias nocturnas y de la presencia de un nombre repetido, Davis Hart. Davis Hart tenía la reputación de quien no pregunta demasiado y de quien cumple órdenes sin demasiada consideración por los métodos. Era un brazo que Selman estiraba donde había necesidad de fuerza o intimidación. A través de conversaciones robadas y de la paciencia de Hannah, Yolena supo que Davis había estado cerca de su familia la noche del incendio, que había sido visto conversando con un hombre de ojos fríos a las afueras de la finca. Las pistas se sumaban como piezas que dejaban ver una figura más clara: la transferencia, la caja con documentos, la existencia de una cuenta en el extranjero donde se habían movido sumas pocos días antes del accidente. También estaba el collar de jade, que había desaparecido en el incendio y que reaparecía, según Hannah, en manos de alguien que lo usa como amuleto. La inquietud de Yolena se volvió punzante. Cada revelación la colocaba más cerca de Selman, sí, pero también la ponía en el fuego. Porque cuando la verdad asoma, la reacción del culpable es siempre proporcional al peso que tiene la verdad. No tardaron en llegar las represalias. Una noche, la casa que Wendy alquilaba para recibir a Yolena y su equipo sufrió una pequeña intrusión. Nadie entró, pero las cerraduras fueron forzadas. Alguien dejó una nota pegada bajo la puerta: «Deja de cavar». Nada más. La siguiente amenaza fue más directa. Una llamada anónima en la que una voz gruesa mencionó el jade y la marca en la muñeca. Yolena no dormía. La presión la apretó como una soga alrededor del cuello. Haron durmió menos aún. Su rostro, normalmente tan controlado, se tensaba con la llegada de cada amanecer. Hubo una cena en que Davis Hart apareció en persona en el bar donde Yolena solía ir, con un ramo de flores marchitas que llevaba como tanteo de una broma tensa. Él no era hombre de palabras dulces. Su sonrisa era más bien una capacidad para mostrar violencia con etiqueta. Vicente, otro nombre entre los allegados de Selman, fue el encargado de recordarle a Yolena que el precio de indagar podía ser caro. Pero Davis no hizo más que mirar. A los ojos de Yolena fue una advertencia. La verdad tenía guardias armados. Mientras tanto, Haron actuaba como catalizador y obstáculo a la vez. Sus contactos permitieron interceptar correos, abrir cuentas y revisar transferencias. Pero había algo que le preocupaba más que las entradas y salidas de dinero: la existencia de una grabación complementaria que, de hacerse pública, no solo incriminaría a Selman, sino que expondría a muchos otros. Esa grabación, pensó Yolena, podría ser la prueba indiscutible. No una cinta callada, sino un archivo que hablara con la voz temblorosa de la justicia. Fue en una subasta benéfica en la que Selman presidía la mesa, rodeado de luces que adornaban su sonrisa, cuando Yolena sintió el nudo del destino apretarse. El salón olía a perfume caro. Las conversaciones eran un desfile de metal del injusto orgullo. Inversiones, alianzas, nombres que se conjuraban para excluir. Haron la acompañó por inercia a su lado. El contraste entre él y aquellos hombres era tan marcado que parecía un truco de escena. Cuando Selman alzó la copa para hablar, la sala se silenció. Él habló con la voz de quien conoce el arte de la manipulación. «La familia es lo que nos mantiene a salvo», dijo Selman, y su mirada cruzó a Yolena con la frialdad de un médico que examina a un paciente sin vida. Ella resistió el impulso de replicar abiertamente. En su lugar, dejó que su ojo buscara el collar de jade que en su mente estaba asociado a su madre. No lo vio. Selman lo llevaba a la muñeca, sin duda. La ironía mordía. La noche se volvió cúspide. En un momento, alguien gritó que la subasta continuaba con una pieza particular, una caja de fotografías que supuestamente pertenecía a la colección privada de los Rands. El remate fue una danza de sobres y miradas. Yolena sintió la sangre latir en sus oídos con una promesa. Dentro de esa caja había algo que la conectaba directamente con su infancia. Compró la caja con una frialdad que asombró incluso a Haron, porque ella supo que el dinero no sería el verdadero costo, lo sería lo que viniera después.
Al abrirla en el baño de la sala de servicio, encontró una foto en la que su madre sonreía con el jade en el cuello, y detrás un hombre al que siempre temió, Selman, joven, con la mano apoyada en el hombro de su padre. La imagen no era incriminatoria por sí sola, pero la sensación de una trama mayor se apoderó de su pensamiento. Y entonces halló un papel doblado en la esquina, una nota escrita por su padre, con letra temblorosa, que decía: «No confíes en las cuentas que no se ven, busca la cinta y protege el caballo». La palabra caballo, esa referencia que sonaba en la cinta, volvió a aparecer. Yolena la pronunció en un susurro, y Haron la miró con una mezcla de comprensión y urgencia. «Hay un establo viejo en Claudine», dijo él. «Mi contacto lo visitó anoche. Dijo que vio a alguien llevando un paquete. Si la historia del caballo es una ruta, ese es el nombre». La investigación la llevó a un lugar que olía a heno y a metal antiguo. El establo en las afueras era un lugar donde los caballos esperaban el silencio de lugareños que no hablaban demasiado. Allí, un hombre mayor recordaba a un muchacho con la chaqueta de Selman dejando una caja con prisa. En el interior de esa caja encontraron papeles que parecían pornográficos para la contabilidad, facturas, documentos y una carpeta con un nombre que hizo que Yolena retrocediera. Era el nombre de la empresa que pertenecía a la familia de sus padres antes de que la transferencia los despojara de todo: Rains and Hart. La evidencia comenzaba a construirse con la paciencia de un arquitecto, pero la presión también subía. En el instante en que comenzaron a relacionar cuentas, Haron reveló otra cosa que nadie esperaba: un poder oculto que tenía en la ciudad y que justificaba su llamado de jefe oculto. Tenía un dossier con registros que sugerían que Selman había sido más que un competidor. Había movido información para asegurarse el control. Y en ese dossier, una fotografía pequeña que no fue creada por error. Yolena de niña, con sus padres, junto a un hombre que sostenía un papel con la palabra «aceptado». La revelación fue una bomba que llegó envuelta en el silencio del amanecer. Haron, que hasta entonces había jugado el papel del ayudante discreto, confesó que su interés no era solo profesional. Tenía cuentas pendientes con hombres que habían usado los mismos métodos que Selman. Su intervención en la vida de Yolena tenía un tinte personal. Había perdido a alguien por la misma arquitectura de silencio y soborno que Selman practicaba. El deseo de derribar esa red era para él tan moral como militar. Cuando la noticia de la investigación se filtró por un informante de baja confianza, la respuesta de Selman fue rápida como un rayo que parte un árbol. Davis Hart apareció esa noche en la finca con la misma sonrisa y con una oferta que parecía un ultimátum. No hubo violencia explícita, la estrategia fue otra: manipulación pública. Selman organizó una cena para la prensa, señalando que la familia Rance era víctima de campañas malintencionadas. Colocó a Yolena en el centro, no como víctima, sino como ejemplo de la confusión que se apodera de los que no entienden lo que es el poder. La prensa repitió sus palabras con la exactitud de un predicador que busca posterioridad. Yolena, sin embargo, ya no se dejó arrinconar por las cámaras. Había aprendido a dialogar con la ciudad que la miraba y también a usar la sombra como escondite. Con Haron a su lado, se movió como quien respira con control. Hizo llamadas a abogados, reunió testigos y, con paciencia, empezó a empujar su verdad hasta convertirla en resistencia. Había más en juego que su nombre, había una historia que esperaba ser reescrita. La tensión escaló hacia un punto de quiebre cuando Hannah apareció con algo que parecía una broma cruel: el collar de jade, intacto dentro de una caja. Yolena lo tomó con las manos que le temblaban y notó en el reverso una marca tallada, casi imperceptible, un pequeño emblema que coincidía con la marca en forma de corazón que llevaba en la muñeca, la misma marca que, en la cinta, alguien había mostrado en la mano mientras hablaba con su padre. No era una coincidencia, era una firma. Mientras la ciudad seguía su baile de apariencias, Yolena y Haron se preparaban para el momento en que la verdad, como una llama, ya no podría ser contenida. Sabían que necesitarían algo más que papeles, una prueba que forzara la reacción pública de manera incontrovertible. La cinta era una pieza,
el jade otra, pero la pieza que faltaba, la que ataría la narrativa, era la grabación que pareciera hecha para no poder ser cuestionada. El día en que decidieron atacar la última capa del laberinto, el reloj parecía moverse con la lentitud de la expectación. Yolena se vistió sin ceremonias, con un vestido negro que le pegaba a la piel como una segunda sombra. Haron se quedó en silencio, su rostro sobre la corbata mostrando que la guerra no pedía sutilezas. Cassim y Wendy les siguieron como guardianes. Iban a la gala más grande del año, el banquete anual de la élite, donde Selman estaría rodeado de cámaras y de personas que le rinden culto en forma de contrataciones. Si la verdad iba a salir, el lugar era ese. Si la verdad pudiera ser escondida, allí también se haría. Ella sintió el jade frío contra su pecho, la certeza de que la noche sería la prueba. Entraron en la sala que olía a cera y a perfume caro. Los candelabros derramaban luz sobre la mesa larga, donde las copas sonaban como campanas de porcelana. Selman estaba en su trono. Como siempre, su presencia controlaba la sala. Pero había algo distinto esta vez. En el rostro de algunas personas, un temblor. En las manos de otras, nervios. Haron apretó la mano de Yolena y, por primera vez desde que lo conoció, ella vio en sus ojos la posibilidad de una rendición. Esta noche, anunció Selman con voz que reclamaba silencio, celebramos la continuidad. Los aplausos fueron una máscara. En un rincón apareció Davis, su figura como una sombra que prepara la lluvia. Yolena pensó en las amenazas, en la nota bajo la puerta, en la succión del miedo. Pero también pensó en la cinta y en la foto, en la marca en forma de corazón que, como una llave antigua, abría la puerta de los secretos. Haron se acercó a la mesa central con la calma de quien entra a un campo destinado a la batalla. Destapó una pequeña caja negra y, antes de que nadie comprendiera, un video comenzó a proyectarse en la pared. La imagen, clara y sin concesiones, mostraba a Selman hablando con alguien que aceptaba dinero. Una transferencia registrada, una foto del incendio con manos que maniobraban. La sala se quedó sin aliento. Selman palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué es eso?», dijo, como si el mundo hubiera dejado de pertenecerle. Las cámaras de la prensa que cubrían el evento se acercaron, ávidas. Selman intentó arrebatar el control con esa sonrisa que solía desactivar acusaciones. Pero la cinta no era una invención, era la cinta del estudio, la que el padre de Yolena había grabado. En la proyección, la voz de su padre hablaba sobre la transferencia. En el fondo, se veía a Davis contando dinero. El rostro de Selman, joven, era indeleble. La sala se transformó en tribunal. Los gritos surgieron, algunos por sorpresa, otros por rabia. Selman negó, calificó la proyección de montaje. Sus palabras intentaban recomponer lo que la imagen acababa de destruir. Pero en la era de la evidencia visible, sus argumentos parecían arenas movedizas. Alguien en la mesa llamó a la policía, otro a un abogado. La escena ascendía como una hoguera que no podía apagarse con argumentos. Selman fue sintiendo cómo la distancia entre su trono y su caída se estrechaba. Su rostro pasó de la arrogancia a la furia, y la furia a la búsqueda de una salida. Davis, que había permanecido en la sombra con la apariencia de hombre que cumple órdenes, se levantó con pasos medidos y buscó a Yolena con la mirada. Sus ojos no tenían misericordia, solo cálculo. Fue en ese instante cuando una luz estalló en la entrada. Un teléfono sonó y con él una noticia acuciada. Alguien había encontrado una copia de la grabación en la caja fuerte de un tercero, una persona que había sido cómplice en los pagos. La policía llegó, la sala se convirtió en un remolino de voces y cámaras. Yolena sintió que el cuarto se cerraba como el caparazón de un animal obligado a salir de su guarida. La ciudad miraba, juzgaba, comentaba. Pero la victoria no fue total. Selman aún tenía recursos y la red que sostenía su poder no se iba a deshacer en una noche. En el tumulto, Haron se mantuvo a su lado y, cuando ella lo miró, vio en sus ojos algo más que complicidad, una promesa que no se podía pronunciar en voz alta. Él había sido el desconocido de la noche en la que su corazón decidió romper un pacto, y también era el jefe que, en su nombre, tenía las llaves de una ciudad que no perdonaba fácilmente.
Yolena había jugado con fuego, y por primera vez en años era ella quien decidía qué quemar. La sala se llenó de policías, de periodistas y de rostros que calculaban pérdidas y ganancias. Thälmann fue escoltado fuera con la rigidez de quien nunca perdió la compostura, hasta que la realidad lo obligó. Davis intentó una última salida, pero la mano de un agente lo detuvo antes de que pudiera desaparecer. Las luces que habían brillado como promesas se atenuaron para dar paso a un cielo de incertidumbres. Yolena permaneció en el centro, con el collar de jade contra su pecho, y la cinta consumiendo su pasado con la claridad de un tribunal. No era, sin embargo, el final de una historia. Había heridas que debían cerrarse con tiempo, alianzas que se forjarían y rupturas que no se recompondrían sin pagar un precio. Además, la justicia formal era solo una parte del ciclo. La otra era la reconstrucción de su propia identidad, el aceptar que había permitido ser manipulada y que ahora elegía reconstruirse. Haron se acercó y, sin prisa, tomó su mano. La suya, áspera y cálida, contenía una promesa de protección que no era solo poder, sino elección. «No te dejaré sola», murmuró. Ella pensó en lo que había perdido y en lo que podría ganar. Recordó la noche en la que durmió con un desconocido, la primera acción de liberación que la había llevado hasta aquí. Y en la mirada de Haron vio la posibilidad de algo que no había imaginado. No una vida fácil, sino una alianza forjada en la urgencia de la verdad y en la necesidad de cuidar lo que quedaba. Mientras la policía llevaba a Thälmann y las cámaras seguían su festín, alguien dejó un sobre en la mesa junto al jade. Yolena lo abrió con manos que no detemblaban ya tanto. Dentro encontró una foto nueva. Unas manos solapándose, un sello que decía, «No todos los aliados son visibles». En la esquina, con tinta fina, alguien había escrito, «La marca no es tu destino». Ella miró a Haron y en sus ojos encontró la pregunta no formulada. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla? Él, cuya vida era un tablero, no respondió con palabras. Alzó la barbilla y en ese gesto prometió que el combate que se avecinaba no sería solo para deshacer el pasado, sino para construir un futuro donde la verdad tuviera refugio. La ciudad, por fuera, no dejó de latir, la lluvia volvió a susurrar en las ventanas. Yolena cerró el puño alrededor del jade y sintió que la llamada a la justicia ya no era solo una demanda, sino una empresa que compartiría con aquel hombre que, la noche en que fue rechazada, fue también su fecho anónimo, y ahora su jefe oculto. La verdad había comenzado a hablar. Quedaba, sin embargo, la pregunta más peligrosa de todas. ¿Quién pagaría el precio final por aquello que se había roto? En el umbral de la salida, la figura de Thälmann fue cubierta por un grupo de abogados que lo envolvieron como un último recurso. Afuera, un coche oscuro esperaba. La ciudad continuaba su canto. Yolena exhaló y por primera vez en años se permitió sentir que la venganza no era su única brújula. La búsqueda de justicia sí lo era. La noche cayó con promesas y amenazas. Haron la acompañó hasta un coche que los llevaría lejos de la escena. Mientras el motor ronroneaba, Yolena miró por la ventanilla y vio, por un instante, la sombra de un hombre que se quedaba observando en la distancia. Era la figura de alguien que no había olvidado, un soldado que aceptaría órdenes con un precio propio. No supo si era un amigo o una sombra más en un tablero de juego. Cuando el coche arrancó y se internó en la lluvia, el jade brilló una vez más contra su piel. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. En su bolso, la cinta reposaba envuelta como un juramento. Haron la miró y, sin palabras, prometió que la llevaría hasta el final. Yolena cerró los ojos y dejó que la noche la cubriera. Dentro de su pecho, el hueco que había quedado tras el rechazo había dejado espacio a algo nuevo. La certeza de que ya no dormía con desconocidos por impulso, sino que había encontrado, en aquel jefe oculto, una alianza que podría definir su vida. Quedaba tanto por hacer: exponer a los cómplices, proteger a los que habían sido víctimas, reparar lo irremediablemente roto. Mientras la ciudad se alejaba, una figura en la penumbra del hotel observó cómo el coche se perdía y, en silencio, marcó un número.
La voz al otro extremo fue breve y fría. Lo han iniciado. Avanza con el siguiente paso. La línea se cortó. Había más manos en el tablero, y el movimiento que siguiera marcaría la diferencia entre una verdad redentora y una destrucción total. Yolena apretó el jade y pensó en su madre, en el fuego que se llevó todo, en la cinta que hablaba desde el más allá. Había despertado una fuerza que no permitiría ya que nadie la invitara a la pasividad. A su lado, Haron encendió un cigarrillo y por primera vez habló de sí mismo con franqueza. «No vine por negocios», dijo. «Vine porque conozco el daño que se hace cuando se mercadea la verdad. No voy a permitir que lo vuelvan a hacer». Ella le creyó, no porque las palabras fueran perfectas, sino porque sus acciones hasta ese momento las habían refrendado. La ciudad los esperaba con sus sombras, pero también con la posibilidad de que la mañana trajera nombres con consecuencias. Yolena miró su reflejo en la ventana, con el jade colgando y la marca en la muñeca que ahora parecía menos una condena y más una evidencia de pertenencia. En la distancia, un helicóptero cruzó el cielo. La noche cerró sobre ellos como un manto que prometía incendios futuros y cielos despejados. Yolena apoyó la cabeza en el hombro de Haron y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien la sostuviera. No era un final, era el inicio de una confrontación que pondría a prueba no solo la tenacidad de la justicia, sino la capacidad de perdón. Y en el centro de todo, una mujer que, después de ser rechazada, durmió con un desconocido y descubrió que él era el jefe oculto que podía, quizá, ayudarla a regresar de la orilla del abismo. El coche desapareció en la lluvia y con él la promesa de seguir. Afuera, la ciudad seguía respirando, alineando sus luces en una oferta de futuros posibles. Dentro del bolso, la cinta permanecía fría, como un corazón que aún latía por decir la última palabra. El apartamento al que Haron la condujo estaba encendido con una luz baja, como si el lugar respirase con cautela. El ascensor, oloroso a humedad, los dejó en un hay forrado de periódicos viejos. En la sala, una manta sobre el sofá y una cafetera con una gota entre dos tazas. Haron cerró la puerta con un gesto que no buscaba solo privacidad, sino la ilusión de un cierre temporal sobre el mundo. Yolena dejó el bolso sobre la mesa y, sin soltar el jade, sacó la cinta como quien saca una herida a la luz. La pequeña carcasa metálica tembló entre sus dedos. Haron fue a por una vieja grabadora que guardaba bajo libros, la conectó con movimientos mecánicos, casi ceremoniales. Encendió una lámpara que arrojó un cono de luz sobre la cinta y el jade, y por un instante todo pareció ordenado: objeto, evidencia, memoria. «¿Por qué no entregarla a la policía?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. Haron suspiró, dejó la funda con cuidado sobre la mesa y buscó algo en el bolsillo, un cigarrillo, después una caja de cerillas que pareció más antigua que él. Encendió la llama, la acercó a su boca y miró a Yolena como quien escoge palabras medibles. «Porque la policía está en el tablero», dijo, «o partes de ella. Y porque lo que hay dentro de esa cinta no es un único delito, es un tejido que alcanza a quienes deberían proteger la ley. Si la presentas en comisaría, la quemarán con la burocracia y con favores. Si la entregamos a quien la publique sin filtros, la verdad sale, pero también lo hacen las vidas de quienes fueron piezas. Debemos elegir». Yolena cerró los ojos y recordó la voz de su madre, rota, segura, con nombres entrecortados por la tos. No buscaba venganza por el placer de verla destruida. Buscaba que el gesto que la mató dejase de repetirse. Abrir la cinta era abrir la tumba de su madre y la caja de Pandora de la ciudad al mismo tiempo. Haron colocó la cinta. La grabadora, al girar sus engranajes, pareció despertar algo antiguo. La primera voz salió como un hilo, la de su madre, más joven quizá, más asustada definitivamente. Mencionaba dirigentes, coches que recogían a niñas, cheques, hoteles usados como estaciones de tránsito, y un nombre que la hizo tensar el cuerpo hasta doler: Álvar. La voz en la grabación pronunciaba aquel nombre como quien escribe la última deuda. «Álvar es uno de los suyos», murmuró Haron. «No es el final». En la grabación, la madre describía un encuentro en un almacén en la calle Soria, un papel doblado con números, el rostro de un hombre con una cicatriz sobre la ceja. La cinta crujía, se escuchaban pasos, una risa que no era de alegría, y la promesa de que alguien colocaría las cosas en su sitio si ella hablaba. Luego, una voz masculina, fría, un pitido corto: «Nos encargamos».
Después, silencio. Yolena dejó que la reproducción terminara y no dijo nada. Había preguntas en el lugar de las palabras. ¿Quiénes eran esos rostros? ¿Qué era el papel mencionado? ¿Si Álvar era un nombre real o un alias? Lo único cierto era la presencia de una trama organizada y la sensación ruidosa de que, de pronto, las piezas estaban reunidas en su mesa. Lucía, propuso Haron, periodista, honesta. Si alguien interpreta esto y lo publica sin maniobra, ella lo hará, y conocerá cómo protegerse. La gente escucha a Lucía. Yolena pensó en la pantalla de su teléfono, en los mensajes que aún no había leído, en aquellos ojos de la barra de notificaciones que siempre reclamaban exposición. Pensó en la cara de su madre en la cinta, en la manera en que aquella voz había pedido un final digno. Asintió con la cabeza. La decisión cayó sobre ella como un peso aceptado. «Que vaya sola», dijo después. «No quiero que nadie más cargue con esto si algo sale mal». Haron negó con la cabeza. «No, no podemos exponerla así. Ellos tienen ojos en todas partes. Lo sabrían antes de que la nota saliera. Si la entrega se hace en privado, en un lugar controlado, y luego sale a la luz con respaldo legal, tendremos menos probabilidades de que la destruyan. Además, necesitamos más pruebas. La cinta nombra, implica, pero hace falta el papel doblado que ella menciona». Un silencio húmedo se apoderó de la sala. La lluvia, que no había dejado de cantar, extendía su red por las ventanas. «¿El almacén?», preguntó Yolena. «¿Crees que aún existe?». Haron se inclinó, apoyó los brazos sobre la mesa y fijó la mirada en la grabadora como si de ella dependiera la respuesta. «He visto lugares así cerrarse y luego reabrirse con otro nombre», dijo. «Pero si la voz de tu madre es correcta, alguien guardó un registro. Aquí hay dos caminos: salir a la luz con lo que tenemos y arriesgarnos a que nos tapen, o ir a buscar ese papel y reunir una prueba imposible de refutar». Yolena recordó el almacén que su madre había mencionado. Un bote oxidado, un olor a café rancio, una puerta forrada de grafiti. No era un lugar que destacara, justo por eso, posible escondite perfecto. La decisión ya no le pareció un riesgo calculado, sino un deber visceral. «Vamos a buscarlo», dijo finalmente, y su voz ya no tembló. Prepararon las cosas con un ritmo de operación. Haron revisó la cerradura de la puerta, miró por la mirilla, recogió una chaqueta que parecía vestir su pasado, y seleccionó 2 fundas plásticas para pruebas. Yolena, con la cinta envuelta en una tela, la guardó en el interior de su blusa junto al jade. El objeto contra su piel le dio una sensación de presencia. No era un amuleto, era un juramento. Salieron en un coche prestado, unos sin distintivos y con cristales empañados. No hablaron durante el trayecto. La ciudad, aún empapada, les devolvía fachadas anónimas y luces de neón que parecían hemorrágicas. Haron condujo con cuidado, evitando avenidas principales, cruzando por calles donde las farolas estaban apagadas. La ciudad les parecía un cuerpo dormido, pero con el pulso acelerado. Al llegar a la zona de almacenes, el ambiente cambió. Las naves industriales se erguían como costillas de un gran animal mecánico. Algunos portones estaban cerrados con cadenas oxidadas, otros abiertos como bocas. En una esquina, un perro encadenado miró pasar el coche sin mover la cola. El almacén que buscaban no tenía nombre visible, solo había una puerta metálica con pintura desconchada y unas letras apenas legibles: «Suministro Soria». Haron redujo la marcha y aparcó tras un contenedor. Antes de bajar, miró a Yolena, notó la tensión en sus manos, la presión del jade. Le ofreció un gesto que no pedía confianza, sino compañía. «Si algo sucede», dijo, «me alejo con la evidencia, tú llevas el resto. No puedo hacerte promesas de final feliz, pero puedo prometerte que no dejaré que te devoren sin lucha». Yolena le devolvió la mirada. No era suficiente, pero era más de lo que había tenido en años. Entraron con cuidado, la puerta chirrió y un olor a aceite y pan rancio los recibió. Mesas vacías, cajas apiladas, una bicicleta oxidada apoyada contra una estantería. Al fondo, un despacho pequeño con una mesa y un candado destrozado. Encima de la mesa, una taza con una sombra de café seco, y junto a ella, un cuaderno cubierto de polvo. Pequeño, de tapas verdes.
El cuerpo de Yolena se tensó al verlo. El cuaderno era exactamente lo que la cinta había prometido. Números, nombres, anotaciones con fechas y cantidades. Había una columna con una letra que se repetía, A, y más abajo una palabra que la hizo palidecer, Zelman. No era solo Zelman, junto a su nombre había códigos, siglas, referencias a hoteles y a un depósito 14. La hoja doblada contenía un número, una dirección de un garaje en las afueras. Todo en conjunto configuraba una ruta de responsabilidades que ascendía más alto de lo que habían imaginado. Yolena recogió el cuaderno con manos que no temblaban del todo. Lo guardó en una bolsa que Aaron selló con delicadeza profesional. Se sentía que habían abierto una válvula sobre la ciudad, que algo iba a brotar. Un golpe seco los sobresaltó. No fue un accidente. Una puerta de metal en la parte trasera se había cerrado de golpe. El sonido reverberó por la nave. Aaron se congeló. Oyó algo detrás. Pasos, un roce de tela. Yolena instintivamente apretó el jade. Algo o alguien los observaba desde la oscuridad. «No hacemos ruido», susurró Aaron. «Toma la puerta lateral». Pero cuando intentaron llegar a la puerta, una silueta bloqueó el pasillo. Era un hombre alto con una gabardina que no se veía bien por la penumbra. Sus manos estaban en los bolsillos, y en la comisura de los labios sostenía un cigarrillo que apenas era una brasa. La cara estaba parcialmente cubierta por la sombra. Solo sus ojos destacaban, indiferentes y pequeños como cuentas negras. Aaron alzó las manos, mostrando una baza que no era pacífica sino de negociación. No buscaban pelea, sino salida. «No buscamos problemas», dijo. «Nos vamos». El hombre sonrió, una mueca que no alcanzó a ser amable. «No habían previsto encontrarme aquí», dijo la voz. «Se han vuelto predecibles». Yolena reconoció aquel timbre, no en una imagen clara, sino en la forma en que el acento acariciaba consonantes. La voz le llegó del pasado. Era la voz del soldado que la noche de su rechazo había observado desde la distancia, la que ahora parecía escoger órdenes para ejecutar. El hombre dio un paso y la luz lo besó en la mejilla. Una cicatriz fina surcaba su zarpa cercana a la oreja, y una vieja mirada de campo de batalla lo hizo duro. «Efraín», murmuró Aaron, sin quitarle los ojos de encima, «no esperaba verte aquí». Efraín inclinó la cabeza como si saludara a viejos compañeros. «Yo tampoco», respondió, «pero alguien ha decidido mover ficha. Y cuando las fichas se mueven aquí, no vuelven a su sitio sin daños». «¿Qué llevan?» Yolena entendió que en ese instante la contienda cambiaba de forma. La evidencia, el cuaderno, la cinta, todos eran pedazos de un mapa que alguien más también deseaba poseer. Efraín respiró, y en su aliento había la humedad del garaje y la disciplina de quien conoce órdenes. «Devolverlo», dijo. «Es lo que me piden». Aaron dio un paso adelante, una defensa no hostil sino de principios. «No podemos. Esos nombres los necesitan quienes no reciben favores. Si tú eres soldado aún, quien te manda no es inocente». Efraín cerró los ojos un momento, como quien organiza una respuesta lejos de la imprudencia. «No vine aquí por órdenes», dijo. «Vine porque no quiero que los míos pierdan lo que queda de honor. Pero también sé cómo se rompen vidas con un papel equivocado en manos equivocadas». El silencio que siguió fue un tejido de posibles traiciones. Yolena notó que Efraín la miraba con una curiosidad que no era hostil del todo. Había en sus ojos una pregunta no formulada. ¿Quién era ella para llevar tanto peso? «¿Y qué quieres?», preguntó Yolena, usando la única respuesta que el miedo le permitía. Efraín esbozó un amago de sonrisa, sacó el cigarrillo y lo dejó caer entre sus dedos. Lo apagó con la suela de la bota. «Quiero que no lo publiquen hoy», dijo. «Quiero tiempo para limpiar lo que puedo limpiar. Puedo darles una ruta segura si me permiten un margen». No por ellos, sino por lo que vendrá después. Hay familias que no saben que ya han sido marcadas. Aaron la miró como quien pesa opciones de guerra. Conocía a Efraín. Su presencia en el umbral decía que había elección, y que la elección traía sangre. En su cara se leía algo menos que miedo, y más que una lealtad dividida.
No confío en plazos dados por quienes podrían borrarlos, dijo Haron. Si quieres negociar, proponlos sin amenazas. Si ya trabajas para alguien que los amenaza, aléjate o di la verdad. Efraín resopló. La tensión era un acorde sostenido. No vine a pedir perdón, dijo finalmente. Vine a ofrecer un camino. Ustedes tienen la cinta y el cuaderno. Yo puedo asegurar que el primer golpe no sea mortal. A cambio, cuando esto salga a la luz, espero que no haya venganzas ciegas. ¿Pueden prometer eso? Yolena cerró los ojos y pensó en su madre, en los días en que la casa olía a pan y a medicamentos, en la idea de la justicia sin saña. La pregunta que le hizo Haron aún resonaba: ¿justicia o venganza? En la mirada de Efraín, ella vio a alguien que no era verdugo completo, ni ángel protector, sino una sombra que aún podía elegir. «Si te retiras y nos dejas ir con una prueba», dijo Yolena, «prometo que buscaremos procesar y no destruir. Prometo que, si llegamos a juzgar, lo haremos con los ojos abiertos, no habrá linchamiento». Efraín la miró con una dureza que no negaba esperanza. 3 horas, respondió. Si a las 3 horas no están lejos, vendrán otros, y no serán preguntas lo que traigan. Sin más, Efraín se desvaneció por el pasillo como si perteneciera menos a la nave que al aire en sí. Yolena apoyó la mano en la mesa, sintiendo el pulso del cuaderno bajo el plástico. Afuera, la lluvia había disminuido. Dentro, la ciudad tenía el corazón abierto y los silencios cortaban el aire con filo. Haron volvió a encender la grabadora, miró a Yolena y por primera vez en todo el día permitió que su voz se volviera menos profesional y más humana. 3 horas, repitió. Nos quedan 3 horas para decidir si entregamos esto a quien lo publique o si usamos el tiempo para buscar más pruebas, para blindar aquello que pueda defender a los inocentes. Yolena apretó el jade, escuchó como si la joya fuera el metrónomo de una sentencia. La cinta, el cuaderno, la promesa de Efraín. Todo se enfrentaba a una doble urgencia. La verdad empujaba hacia afuera y la ciudad amenazaba con cerrar la puerta. Tomó aire, sintió el frío de la noche en las costillas y eligió moverse. No por venganza, no por temor, sino por la voz de su madre que aún hablaba desde una cinta oxidada. Se levantó, miró a Haron y la decisión cayó como un corte limpio. «Vamos por más», dijo, antes de que el reloj marque 3 horas. Salieron del almacén con el cuaderno en la bolsa sellada y la cinta en la blusa de Yolena. En la calle, a la luz morticina de una farola, un coche negro esperó a distancia. Dentro, una figura reconocible vigilaba con paciencia. No era Efraín. Era alguien cuya presencia no era una amenaza directa, sino el signo de que las manos que movían las piezas ya estaban en juego. Haron lo vio y apretó la mandíbula. «Nos han seguido», dijo en voz baja. Yolena miró la figura y por primera vez desde que la lluvia había empezado horas atrás, vio la ciudad con la claridad de los que saben que dormir será un lujo hasta haber terminado. Caminaron, sin apresurarse demasiado, con la calma de los que tienen poco que perder y la sensación de que todo aún podía perderse de un soplo. Llegaron a una puerta lateral que conducía a la antigua sede de una ONG que había cerrado hacía años. Allí, decía Haron, trabajaba una amiga que podía alojar la evidencia y darla a Lucía con garantías. Era un movimiento seguro, o al menos lo parecía. Mientras atravesaban la acera, un faro de vehículo cortó la noche y el coche negro arrancó. Al marchar, dejó tras de sí el rastro de una mano con guante, un gesto burocrático que decía: «Han recibido la orden de vigilar, no de actuar aún». La ciudad se inclinaba hacia adelante, expectante del choque que estaba por venir. La cinta, el cuaderno y el jade palpitaban bajo la tela, y Yolena supo que cada segundo la acercaba a una verdad que podía redimir o arrasar sin remedio. El reloj empezó a contar.